Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Opinión Podcast Internacional. Hoy vengo a hablar de un tema que pudiera ser algo delicado y pudiera ser hasta controversial, porque vengo a hablar de la inmigración islámica y vengo a hablar de unos apuntes y de un ensayo que escribió este señor llamado Douglas Murray, que él habla sobre la islamización de Europa. Y pues básicamente vamos a hablar de los factores que están llevando a este cambio, a este fenómeno, y vamos a hablar un poquito del caso de Londres, que está sucediendo en Reino Unido y cómo el islamismo pues está entrando y penetrando en las diferentes dinámicas políticas del país europeo. ¿Ok? Ya dije, puede ser bastante controversial, así que pues, ¿verdad? La transformación de Europa frente a la inmigración y la islamización a partir del polémico libro La extraña muerte de Europa, escrito por Douglas Murray. Este libro fue publicado en el 2017. Primero que nada, Murray propone que Europa está sufriendo un colapso de identidad motivado por tres factores. El primero, políticas migratorias excesivamente permisivas. ¿Ok? Y eso pues tiene que ver también con la misma Unión Europea y lo que ha determinado, ¿verdad?, con relación a la inmigración. Y eso ha llevado a ciertos malestares, no solamente en Gran Bretaña, sino en diferentes países europeos. Hay un gran malestar con relación a esta migración libre, ¿verdad?, que todo el mundo pueda entrar. Y acá rato usted ve videos, ve y observa videos de lo que están haciendo los migrantes o los inmigrantes de países al sur de Europa, los países africanos, los países de Medio Oriente. Los inmigrantes, ¿verdad?, son muchos, es una gran población, ¿verdad? Y pues hay unos que se ven haciendo poca vergüenza y hay otros que pues pudieran estar trabajando, como pasa aquí en Estados Unidos. Hay personas que hacen las cosas mal, hay personas que hacen las cosas bien. Multiculturalismo sin asimilación. ¿Qué significa eso? Ok, yo europeo voy a aceptar tu cultura, tú que vienes de los países multiculturales, o sea, de otros países, no necesariamente tienes que aceptar mi cultura. O sea, no hay asimilación. No aprendes mi idioma, no tienes que aprenderlo. No aprendes mis costumbres, no tienes que aprenderlo. No aprendes las cosas como yo las hago, no tienes que aprenderlo. Entonces, ¿qué pasa? La cohesión nacional se cae. Porque tú tienes unas poblaciones que están, ¿sabes? Y lo que pasa también en Estados Unidos, tú tienes grupos de personas que están pensando solamente en sus núcleos, pero no están viendo el país como todo, como un todo. Así que yo voy a acomodarme en mi barrio y yo voy a proponer cosas para mi barrio, para mi sector. Claramente eso te va a dividir la nación. Entonces, todo esto se da motivado por un sentimiento de culpa histórico que impide que se discuta honestamente los problemas. Por ejemplo, si hay alta criminalidad en estos barrios, pues no se va a discutir el tema, porque no queremos ofender. Y recuérdate que nos sentimos mal porque como en el pasado pues nosotros los invadimos, pues yo creo que es momento de que ellos nos invadan a nosotros. Vamos a centrarnos particularmente en el caso del Reino Unido, cómo este país ilustra las tensiones que ya Murray venía anticipando que iban a pasar. Ok, en su obra Murray argumenta que Europa no está muriendo por invasiones o guerras, sino por una decisión interna de despojarse de su identidad cultural. Eso es triste, para mí eso es triste. Y por más que, ¿verdad? O sea, ¿cómo te explico? Por más que tú pienses y es triste que usted como europeo renuncie a su cultura. Es triste. Pero Europa, dice, se siente culpable por su pasado colonial y ha renunciado a defender sus valores, facilitando una transformación demográfica y cultural sin precedentes. Y yo creo que eso se expande mucho más que Europa y mucho más que Gran Bretaña y cualquier otra cosa. Yo creo que hay problemas en la civilización occidental. Estamos abandonando nuestra forma de ser.
Sí, la estamos abandonando y estamos renunciando a ella. Yo creo que hay unas cosas que le dan fortaleza a nuestra civilización. Lo que nos dejaron los griegos, lo que nos dejaron los romanos y el cristianismo. Esos son bases de nuestra cultura occidental, ¿sabes? Y no podemos renunciar a ellos. Los valores que nos dejó el cristianismo, la filosofía de los griegos y la ley de los romanos. O sea, yo no quiero abandonar eso, ¿entiendes? En su libro anterior, Islamofilia, advertía sobre el tabú de criticar el Islam. Por ejemplo, se estableció una expresión que es una invención occidental que dice: el Islam es una religión de paz. Se dice eso para no incomodar a los islámicos, pero desde entonces esa transformación se ha acelerado. Tú decir que el Islam es una religión de paz, es decir que el cristianismo es una religión de paz. No, hemos tenido nuestros problemas. O sea, cuando tú analizas el cristianismo, hoy hasta los otros días los cristianos nos estamos dando palo entre nosotros. Porque por diferentes vertientes del cristianismo. Entonces tú vas a decir que el cristianismo es una... No, el islamismo no es una religión de paz. De la misma forma que el cristianismo tampoco ha sido muy de paz. ¿Sabes? Y el islamismo tiene unos hechos bien serios. Sobre todo en cómo se trata a la mujer. ¿Ok? En el caso británico, pues hay una integración, está esto desde la integración a la radicalización. En Reino Unido, la población musulmana supera el 6.5%, con fuerte presencia en ciudades como Londres. Figuras como Sadiq Khan, alcalde musulmán laborista, representan una nueva realidad. Pero las cosas se han complicado políticamente. El Partido Laborista, tradicionalmente apoyado por las comunidades musulmanas, enfrentan una rebelión, eh, una rebelión eh, interna tras la respuesta israelí al ataque de Hamas en el 2023. Muchos musulmanes se alejaron del laborismo por considerarlo tibio en conflictos palestinos. A ver si yo puedo entender esto. Ante la creciente inmigración de palestinos a Inglaterra y descendientes o islámicos a Inglaterra, ellos desde allí, a lo mejor había una convivencia pacífica, una cohesión pacífica, pero entonces cuando surge un issue como este en Medio Oriente, donde Israel y Hamas se enfrentan, pues los islámicos que están en los partidos laboristas, que ya saben lo que es la democracia, algo que no viven en sus países de orígenes, pues utilizan el sistema en contra, entonces le ponen presión a los gobiernos europeos para que entonces intervenga y defienda a los palestinos que pues, están pasando por la situación que está pasando con el Estado israelí. Era algo que a lo mejor muchos de ellos no contemplaron, pero pasaron. En ciudades como Burnley y Bradford, candidatos musulmanes jóvenes e independientes han ganado elecciones con discursos por Palestina, visiones que desafían los principios liberales. Mahin Karam, de solo 18 años, fue elegida concejala defendiendo la segregación por género en espacios públicos bajo valores islámicos. Nosotros no vivimos así. Sí, nosotros tenemos nuestros problemas en Occidente. ¿Sabe? Por ejemplo, la promiscuidad sexual de los hombres que tienen más de una mujer, sí, todas esas cosas están. Pero hay muchas cosas que ya se han superado. Entonces, cuando tú propones a una feminista que se separen los hombres de las mujeres, pues como que volver para atrás en ciertos mensajes que cosas que ya se han superado, segregación, no sé. Esto ha llevado a líderes laboristas como Khalid Mahmoud a advertir que el partido está cediendo ante grupos islamistas que no buscan inclusión, sino imposición política y cultural, incompatible con la democracia liberal. Empieza a surgir un poder paralelo, tribunales de la Sharia, un fenómeno preocupante es la existencia de al menos 85 tribunales islámicos en el Reino Unido.
que, aunque no oficiales, actúan como mediadores en divorcios, herencias y conflictos familiares. La crítica apunta a prácticas opacas y discriminatorias, especialmente hacia la mujer. Este doble sistema legal informal genera fricción con el sistema democrático británico, planteando preguntas difíciles. ¿Se está creando una sociedad paralela bajo otras normas? ¿Puede una democracia tolerar sistemas dentro del sistema? Europa tiene un problema, definitivamente. Y es un tema controversial. Yo sé que es controversial, porque uno camina en la línea navaja del racismo y del discrimen. Pero entonces, ¿qué hacemos? Es un problema heavy. Reino Unido se ha convertido en una especie de laboratorio de lo que Douglas Murray advirtió hace años: la pérdida de la cohesión cultural en nombre del multiculturalismo. Y eso tiene sentido. Lo que está en juego no es solo la convivencia pacífica, sino la capacidad de Europa para sostener una identidad común, democrática y liberal. ¿Está Europa realmente muriendo, como dice Murray, o simplemente transformándose? Te dejo esa pregunta a ti. Contéstamela. ¿Será que ese es el destino de Europa? Que la asimilación sea que pueda coexistir o tratar de coexistir el cristianismo con el islamismo. ¿Será ese el paso, la nueva Europa? Cerramos con una reflexión. ¿Puede una sociedad sobrevivir si teme defender su cultura y sus principios? Vuelvo otra vez. ¿Puede una sociedad sobrevivir si teme defender su cultura y sus principios? ¿Y dónde está la línea entre respeto a la diversidad y la preservación de los valores que definen esa civilización? Nos escuchamos en el próximo episodio. No olvides seguirnos, compartir este episodio si te pareció útil. Hasta la próxima.